ya, qué lujo. Bueno, hola Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo al están? estudio. Un gusto estar acá. Un gusto. Una... Es nuestro. Sí, vamos a acomodarnos Ahí el está. micrófono mientras yo lo voy a ir presentando para que sepan, bueno, con quién tenemos el placer de conversar en el día de hoy. Él es Germán Montenegro, es ex viceministro de Seguridad de Santa Fe. Es profesor también adjunto concursado e investigador en asuntos de seguridad pública y defensa nacional de la Universidad Nacional de Quilmes, otro haciendo patria, siendo profesor universitario, Sí. magíster en ciencias sociales de Flaxo, doctorando en Ciencias Sociales de la UBA, director del Núcleo de Relaciones Internacionales y Asuntos Estratégicos de la UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Fue secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, cuando teníamos Ministerio de Defensa de verdad, Dirección Nacional de la Política de la Policía, de Seguridad Aeroportuaria, la PCA, secretario de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, subsecretario de Planificación de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Tiene varios artículos sobre el tema y es autor del libro El uso interno de las fuerzas militares de los Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Y junto a Tocatlián, Marcelo Saín escribió De militares a policías, la guerra contra las drogas y la militarización en Argentina. Excelente. Obvio, todos artículos y libros de consulta. Gracias, Germán, por estar acá. Gracias a ustedes, estoy mirando. Es complicado. Es complicado. No, ustedes la tienen ¿Fuiste? Vemos nosotros. Ahí está. Ahí nos vemos en pantalla y acá tenemos la cámara. Bueno, un gustazo. Pero tranqui. No, la verdad que... Más cerca de su... Ahí está. Sí. Ahí está. Perfecto. No, pero Germán, una alegría tenerte, ¿verdad? Te leemos. Sabes que te leemos, así que nada, un placer, una alegría inmensa. Hacía un tiempito que no nos veíamos. Hace tiempo, Hace sí, un sí, tiempito sí, que no nos sí. veíamos. En la UNDEF, yo estaba todavía en la Universidad de la Defensa. Fuiste el primer director, ¿no? De la PCA. Director fundador. No. Yo estuve en la intervención original, cuando fue en el 2005, cuando se crea, cuando se desactiva la Policía Aeronáutica, que Claro. la Fuerza Aérea, y pasa a ser la Policía de Seguridad Portuaria. Marcelo Saín, el interventor. El interventor. Yo era uno de los subinterventores. Estuve un tiempo, después de ahí me fui al Ministerio de Defensa y volví después en el 2000, del periodo 2012 al 2015, cuando estaba normalizada la policía, ya no había interventor, me designaron director nacional. Y estuve 3 años consolidando un poco lo que se había hecho y bueno, una experiencia interesante, ¿no? De crear es de la primera policía de la democracia en Argentina. Es la policía de la democracia, sí, claro. sí. Un modelo muy distinto de policía a lo que existe, y que después resistió los embates de la derecha, que vino a tratar de convertirla en otra cosa, y bueno, ahí está, sobreviviendo esa institución. Como todas las instituciones de este país. Sí, Así que terrible. Bueno, y tenés una larga experiencia también en el Estado al frente de una provincia que también tiene, ¿no? Ciertas dificultades con lo que hoy está en agenda, aunque es un problema que tiene larga data, que es el narcotráfico, ¿no? Un poco te invitamos para que nos ayudes a pensar esto, ¿no? Este abordaje, tenemos que tener un abordaje y un debate muy profundo sobre el narco en nuestro país y quiénes son los verdaderos narcotraficantes, porque entendemos que hoy, ¿no? El discurso público apunta quizás a lo que se llama el perejil, ¿no? O apunta a la criminalización de la pobreza, una vez que el narco destrozó el tejido social de los territorios cuando el Estado o no llegó o llegó de manera insuficiente. ¿No? Un debate que damos desde nuestros proyectos populares, pero porque después no se habla, ¿no? De quién es, hasta el mismísimo Fred Machado, podemos decir que es un cargo menor al lado de quienes hoy manejan nuestros puertos, quienes hoy manejan los negocios ilícitos o el blanqueo de capitales para que el narco pueda extenderse, ¿no? ¿Desde dónde tenemos que empezar a hablar de este tema? Mira, yo te diría, de movida hay que pensar que el narcotráfico y el crimen organizado en general, digamos, que abarca eso y algunas cosas más, hay que mirarlo desde la perspectiva de lo que es esencialmente, que es un gran negocio, ¿no es cierto? En general, la mirada que hay sobre, entre comillas, el narco, es que es un delito más, un delito, una mirada de seguridad policialista, el delito, los tiros, las balaceras, los homicidios que acaban de ocurrir, muy plebeyizado, ¿no? O sea, cuando se habla de narco se habla de gente de bajos recursos, de barrios periféricos, ¿no? Y la realidad es que es un negocio infernal, con un nivel de rentabilidad fenomenal,
en donde hay estructuras de gran magnitud que se dedican a sostener la logística, a sostener el lavado de activos, o ni siquiera ya el lavado, sino la colocación de los recursos que genera eso en la economía, primero informal y después formal. En el vínculo con las policías, con los poderes judiciales, con el mundo empresarial, tener una superestructura que está, de la cual forma parte el sector plebeyo, cumpliendo un rol, pero que en realidad es un rol, no es un rol menor porque es el rol en el territorio, ¿no? Tiene que ver con la distribución, ¿no? De eso, los mecanismos de distribución. Pero digo, es un elemento más, digo, y no es el núcleo del problema, ¿no? El núcleo del problema no está ahí. El núcleo del problema está en esta estructura y en las características que tiene este fenómeno criminal en particular, que, reitero, es característico de lo que es el mundo criminal organizado, que hay que verlo como un emprendimiento empresarial. Es un emprendimiento empresarial, es un emprendimiento que busca la rentabilidad económica, hay que pensarlo con esa cabeza, si no, no se entiende nada, y la política nuestra va por la coyuntura. Claro. Estas cosas que estamos hablando, no, está bien, mirá, pero a ver, tiremos policía, disfracemos policía de militares y hagamos un poco de show, y no se aborda el tema desde esta perspectiva, ¿no? Se lo policializa, digamos. Exacto, ¿y cómo se combate al narco de verdad? Mirá, por lo pronto un Estado, por lo pronto tenés que tener una política. El Estado tiene que tener una política en materia de control del narcotráfico, tiene que tener una estrategia nacional en materia de control del narcotráfico. El Estado tiene que tener la capacidad de hacer un diagnóstico real, ¿no? Sobre la problemática, los actores, los procesos. Eso no en la Argentina no existe eso. No existe. Hay informes judiciales, informes policiales, no hay un trabajo sistemático del Estado para dar cuenta del problema del narcotráfico. No existe. En los estados, a mí no me gusta decir esto, pero en los estados desarrollados, eso existe. Vos querés saber cuál es la situación del narcotráfico dentro de los Estados Unidos. Vos mencionaste un texto que yo escribí, es el uso interno de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Bueno, eso yo lo hice con información pública, producida en parte por el gobierno de los Estados Unidos. La DEA te publica todos los años, marzo, abril o mayo, en ese periodo, un estado de situación, en donde los tipos te dicen, mirá, estas son las organizaciones son estas, los vínculos son aquellos, las rutas son estas, el lavado es por acá. Después tienen una estrategia de acción sobre eso, que es bastante particular, ¿no? Digo, pero el Estado tiene un conocimiento institucionalizado sobre este problema. Y el problema de hacer eso es que ponés blanco sobre negro las cosas. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema, porque en nuestro país en general, en todos los países que están fuertemente afectados por este problema, nuestro país, las provincias en general, yo creo que hay que hablar de país porque también, se estigmatiza por ahí la provincia de Santa Fe, porque Rosario está muy instalado como un lugar de mucha violencia, pero en realidad el narcotráfico tiene por todos lados, las modalidades de gestión son distintas, pero hay por todos lados y está bien extendido el tema. Entonces, si no tenemos de movida una mirada estratégica del Estado respecto a esto, una estrategia formal, ¿no? Que ordene, que direccione el trabajo de las policías, que ayude al Poder Judicial a encarrilar. El Poder Judicial tiene una mirada casuística a todas estas cosas. El Poder Judicial y los ministerios públicos miran todo este problema, que es un problema macro, que no lo entendés si no tenés una mirada amplia, y después vas a los detalles, lo mira con casos, a través de la lente de los casos. Entonces nunca tenés una mirada amplia de esto. Eso fragmenta, mirar el caso. Esto es lo que estás mirando, ¿no? Claro. Digo, es un poco intencional la mirada también, la mirada como de la vista gorda, también en este país, donde... Bueno, ¿no? y ahí, al punto que vos señalás, porque la vista gorda, ¿cuál es el problema? Como es un negocio, y los negocios producen recursos económicos, plata, dólares, en gran cantidad, es muy rentable el negocio Bueno, el problema de la colocación de esos recursos es un asunto para esta gente, y ahí está el tema de que ellos, el narcotráfico
las organizaciones que se dedican a eso, argentinas, extranjeras, no arman un sistema financiero especializado, especial para ellos. No es que hay un sistema de bancos que se dedican... Hola, soy un banco del narco. Claro, Narcbank, y hacen eso. Claro. No, usan el sistema que está disponible. Claro. Sí. Entonces, las financieras que funcionan, los bancos, las entidades mutuales, cooperativas, todo el mundo económico y social que gestiona recursos. Van por ahí los tipos, colocan el mismo sistema que utiliza la economía legal y que utiliza la economía legal para blanquear o para esconder también. No los delincuentes, ¿no? La gente que no quiere pagar impuestos se mete por ahí, no querés blanquear lo que te ingresa, o en parte... Un poco delincuentes son. Un poco delito estás cometiendo. Presidente dijo, claro, por eso digo eludiendo, ¿viste? Ese concepto de elusión impositiva. Ahora son héroes igual, me había quedado en Tenés otro razón. momento. Pero ese sistema lo usan todos. Entonces todo el mundo que quiere eludir el pago de impuestos, no mostrar todo lo que gana, y no son criminales peligrosos en el sentido que no son narcos, Bueno, ahí va todo. El problema es cuando vos investigás el crimen organizado de verdad, en serio, no te quedás en la cuestión plebeya del narcotráfico, en investigar el crimen, la balacera, el tiroteo, y se acaba ahí. Cuando vos vas un poquito más en profundidad, te encontrás, con personajes de la vida real, poderosos, que tienen los recursos ahí y es un condicionante. Yo quiero preguntar, justamente... Es un condicionante, claro. Hay en general, ¿no? En la discusión, y esto es muy casi de oído, preguntándote a vos que sos un especialista en el tema, pero en general se comparten mapeos en la región, cuáles son los países productores, cuáles son los países de circulación, ¿no? Por sus puertos, por su territorialidad geográfica. Pero la Argentina, ¿cómo se puede catalogar hoy? ¿Productor de distribución o directamente el espacio financiero, principalmente, dónde lavar? ¿Y quiénes son, si conocemos de la Argentina? Evidentemente en la política están y los estamos reconociendo. Bueno, pero ¿hay alguien más que pueda indicarse como parte? Mirá, yo te digo, esa mirada que vos me señalás de país productor, país lavador, país consumidor, es la mirada global. Es la mirada macro del problema. Porque el tema esto es un negocio que es global. Los países consumidores principales de droga, fentanilo, cocaína, drogas sintéticas, Europa Occidental, Estados Unidos, Australia del otro lado, los países desarrollados, esos son los que consumen más. El motor está ahí, digamos. Y la mirada que hay de los organismos internacionales que trabajan estos temas, Naciones Unidas trabaja y produce mucha documentación interesante, porque los tipos tienen información sistematizada, no está mal lo que hacen, pero ellos tienen una mirada global del asunto. Entonces te ponen estas categorías. ¿Qué haces vos principalmente en el marco del negocio mundial? Claro. Bueno, sos país de tránsito. Esa es la mirada global. El tema es que nosotros, los países, y hablamos en Argentina, pero esto digo para cualquiera, para cualquier estado, tiene que tener una mirada local también. ¿No? Porque nosotros sí somos un país de tránsito en el marco del abastecimiento de drogas a Europa y Estados Unidos. Somos un país de tránsito, efectivamente, porque la línea general del abastecimiento de la zona andina baja por rutas o por la hidrovía o por aviones del norte, viene a los puertos. Es una ruta periférica igual a nivel global, ¿no? La principal ruta va por Brasil o sale por el Pacífico, no importa. Ahora después tener la mirada local nuestra, porque nosotros somos un mercado también. Claro. Esa es la mirada global. La mirada local, nosotros somos un mercado en donde consumimos, donde hay abastecimiento, donde hay estructuración de organizaciones criminales, donde hay estructuración de dispositivos de lavado, de colocación de activos vinculados al narcotráfico, en donde las organizaciones policiales, de alguna manera controlan, regentean, observan. La policía sabe lo que pasa. El nivel de intervención o no depende de las circunstancias, depende de las condiciones, depende de las características de las instituciones, de la política.
pero que saben lo que pasa, lo tienen re claro eso. Entonces, el primer punto es eso. Argentina, sí, en el marco global, yo te digo, sí es un país de tránsito, en todo caso. Nosotros no producimos, producimos drogas sintéticas, digo, tampoco en los volúmenes para abastecer el mercado mundial. Ahora, la mirada local es la que tenés que construir, ¿no? Y eso es lo que yo les decía al principio, nosotros no tenemos una mirada local. El problema además es que cuando no tenés una mirada local, nacional, no definís políticas nacionales, entonces comprás agendas internacionales. Cuando se habla del narcotráfico, acá vieron que se habla, vamos a militarizar, entonces como hace Estados Unidos militariza, entonces, qué sé yo, no sé, Estados Unidos impulsa la militarización, ¿por qué? Porque en los países que abastecen principalmente, que tienen un rol central en el abastecimiento de drogas de Estados Unidos, los países andinos, México, Centroamérica, todo ese corredor del centro de Sudamérica hacia el norte, es todo un gran corredor de producción y de tráfico. Bueno, Estados Unidos, ¿qué hace? Dice, bueno, todos estos países usen todos los recursos para controlar de alguna manera este problema. Entonces incita a militarizar, pero en ese sentido lo hace. A nosotros nunca nos dijo que militaricemos, ese es un invento nuestro. Estados Unidos nunca vino y dijo, che, usen las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico. Eso es una elucubración local viendo esa agenda. Claro, para quedar bien. Reflejo, claro, para quedar bien, porque aparte está la creencia que te van a dar recursos económicos. Si vos haces eso, ellos te van a bajar. Nunca nos bajaron plata. Estados Unidos no bajó recursos nunca a las Fuerzas Armadas argentinas en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Eso lo hizo con Colombia, lo hizo con México, lo hizo con Bolivia, lo hizo con Perú. Nosotros no, porque para ellos lo que pasa acá es muy periférico. Desde la mirada de ellos lo estoy diciendo, ¿no? Desde el mercado global. Entonces yo lo que les digo es esto, tenemos que tener claro cuál es nuestro rol en el mundo, eso desde ya, porque uno tiene que tener una mirada global de las cosas también, porque estamos insertos acá, en esta realidad que es el mundo. Digo, pero tenés que tener una mirada propia. Y ahí es relativamente sencillo construirlo eso. Claro. ¿Por qué? Porque la información está disponible, claro. Las policías producen información, las áreas de seguridad de las provincias y de la nación producen información, el Poder Judicial produce información con las causas. Claro. La causa judicial es una fuente de información fenomenal para construir un mapa de lo que está ocurriendo. Sí, tal cual. Bien. Aparte es Vox Populi, ¿no? Que la policía siempre está involucrada en las microredes del narcotráfico, quizás en las redes más territoriales. Y ahí va mi pregunta, porque vos también tenés mucha experiencia en defensa y seguridad. ¿Cómo estamos hoy, no, con esta situación? Porque también venimos leyendo de que quizás no financia Estados Unidos la lucha contra el narcotráfico a las fuerzas militares, pero sí utiliza o forma, ¿no? O financia fuerzas de seguridad, ¿no? Y ahí estamos también ante un cambio de doctrina, ¿no? En Argentina, donde se diluyen los límites entre también seguridad y defensa. ¿Cómo, en qué momento estamos para abordar este problema que estás planteando? Y mirá, lo que vos señalás es esta bajada, o sea, es la interpretación local de esta bajada de dilución de las diferencias, del empleo de las Fuerzas Armadas. Como te digo, Estados Unidos nunca nos dijo a nosotros, usen esto, ¿no? Lo que sí hubo acá, desde los 90 les estoy diciendo, no desde ahora, ¿no? Fue una discusión respecto al rol de las Fuerzas Armadas, impulsada fundamentalmente por los sectores de derecha, por la política de derecha en general, ¿no? En una mirada amplia, y esto tuvo que ver con la pérdida del rol, la pérdida de cierta relevancia del rol principal que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país. Porque las Fuerzas Armadas en nuestro país, la mayor parte de los países del mundo, pero en nuestro país están creadas y constituidas, y el marco legal que las rige indica eso, para la defensa frente a agresiones de carácter militar. Existen para eso. Esa es la razón de ser de las organizaciones militares en nuestro país. Durante mucho tiempo, esa situación... Perfecto. Durante bastante tiempo, el escenario sudamericano fue un escenario muy pacífico. Sigue siendo bastante pacífico, incluso
sigue siendo bastante pacífico en las relaciones entre los estados latinoamericanos, sudamericanos. Desde los 90 para acá se desactivaron las hipótesis de conflicto. Entonces las Fuerzas Armadas, digo, no es que se quedaron sin misión. La misión, aunque vos tengas paz, vos tenés que tener Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque es el reaseguro que tiene el Estado en el uso de la fuerza frente a una situación que eventualmente puede ocurrir. Entre la paz y la guerra vos tenés un arco de circunstancias en donde por ahí no vas a la guerra, pero necesitas un recurso militar para cumplir alguna función, no importa. Pero eso ha dado lugar a una discusión muy fuerte con relación a la misión de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y esta utilización instrumental política de la cuestión del narcotráfico, de la violencia, bueno, ha metido en la bolsa esta discusión, ¿no? Como un argumento, el argumento es algo así como, están acá, no hay guerra, entonces ¿para qué las tenemos? Usémosla porque necesitamos músculo para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia. Y por otro lado, yo te digo que en Argentina tenés más policía, que estamos llenos de policía. No que Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, pero aparte tenés una cantidad de policía fenomenal. Yo te digo, juntando toda la policía provincial y más los policías federales, debemos tener más de 400.000 policías. Entre 350.000 y 400.000 policías. También siendo un problema, de hecho. Sí, no sé si problema o no, según como lo manejé. Claro. Lo que te digo es que hay mucha policía. Tenemos un régimen federal, con lo cual tenés 24 jurisdicciones con policía, tenés 4 fuerzas federales de seguridad. Son fuerzas federales que vos podés hacer críticas, cuestionamientos respecto a aspectos de su funcionamiento, pero son relativamente robustas. Digo, no son fuerzas como ocurre en otros estados, en donde se discute esto. O sea, en muchos países centroamericanos se discute el tema de la militarización porque tienen policías muy débiles, muy endebles, ¿no? O en México mismo. Entonces, sí, en México el proceso de la Cuarta Transformación inauguró una discusión creando la Guardia Nacional. Que terminó dependiendo de la Secretaría de Defensa. Es prácticamente un brazo de las Fuerzas Armadas. Sí. Son las Fuerzas Armadas pintadas. Y disolvió la Policía Federal por su corrupción. Exacto. Pero fue siempre muy endeble. Las policías locales mexicanas son muy endebles. Nunca... No vamos a meter en México, pero ahí la discusión está dada ¿por qué? Porque tenés un establecimiento de seguridad pública endeble, ¿no? Poco profesionalizado, no se dieron la maña para construirlo, entonces, bueno, ¿qué hace el Estado? Yo me pongo también en el lugar, López Obrador, digo, ¿qué haces? Bueno, agarrá lo que tenés, qué sé yo. Yo me pongo en intelectual y te digo, no, bueno, acá los roles, las misiones, pero vos sos un dirigente político, tenés que tomar decisiones, agarrá lo que tenés disponible. Tenés que gobernar, tenés las Fuerzas Armadas que están acá, no tenés guerra en el horizonte, vengan para acá y hay gente, materia. No resolvé el problema, ¿no? Entonces en Argentina está esta discusión, ¿no? A la pregunta que vos me habías señalado, digo, está esta discusión, que yo creo que es una discusión baladí, este tema de los militares y la articulación con la seguridad interna. Baladí, ¿por qué? Primero porque tenemos fuerzas de seguridad grandes, relativamente bien dotadas. Lo que ocurre es que el sistema de seguridad tiene que ser, de alguna manera, reformado o ajustado, ¿no? Está subutilizado, no está profesionalizado, por ejemplo, en torno a la cuestión del crimen organizado. En Argentina no tenemos una agencia de investigación del crimen organizado, no existe, ¿no? Tenemos 4 fuerzas federales que hacen investigaciones, y después las policías provinciales, que también tienen, en función de sus competencias, pero después no tenés una agencia de investigación del crimen organizado, una agencia policial de investigación del crimen organizado. Es una agencia muy particular, ¿no? Que te impone un tipo de organización particular, profesionalizada, tenés que conocer mucho el mundo de la economía, tenés que conocer los circuitos financieros, tenés que conocer... las investigaciones te imponen un tipo de organización, ¿no? El desafío, un tipo de organización, un tipo de trabajo, que en Argentina no la tenés. Y que construirla es... En Inglaterra, por ejemplo, que pongo ejemplo otros estados, en Inglaterra... en los años 90 se vieron en una circunstancia parecida, ¿no? En la necesidad de llevar adelante la conformación de una policía especializada en crimen organizado. Tuvieron 10 años armándola, la crearon una cosa, no les gustó cómo andaba, hicieron marcha atrás, la recrearon otra vez. Bueno, hoy tienen una agencia nacional
de investigación del crimen organizado, que es de lo mejorcito que hay, como ejemplo te quiero decir, ¿no? En esos estados, en Estados Unidos tenés el FBI, que tiene un área particular de investigación del crimen organizado, la DEA, en Argentina no tenés, eso no existe, ¿no? Yo creo que en parte no existe, ¿por qué? Porque no hay demasiado interés, porque vos sabés lo que vas a hacer si haces trabajar a la policía, seriamente en materia de crimen organizado. Te encontrás con todos los fantasmas. En todas las causas que hay siempre hay un policía involucrado. Siempre. No. Pero aparte los policías son los fantasmitas. Claro. Después te empezás a encontrar con un montón de personajes, peces gordos, ¿viste? Del mundo legal. Claro. ¿No? De la política, del mundo, esta puntita que apareció es un ejemplo. Claro, la pregunta, para que se entienda, la pregunta es, Fred Machado no es el último pez gordo de... No, ¿viste? Del mundo empresarial. Bueno, yo quiero algunos nombres, yo no quiero, a mí no me gusta el buterío, pero... No quiero nombrar porque... No, vos no, pero después nos puedes tirar en off algunos nombres. No sé. Una platita. Pero claro. Sí. Algunos lo sabemos, ¿no? Claro. Sí. Pero ese es el problema, que en Argentina ese es el problema que hay cuando vos te parás frente al problema del crimen organizado, ¿no? Que es un tipo de delito particular. Es un problema complejo, es un problema que entrelaza el mundo legal, la sociedad del bien, ¿no? Con lo bueno, la gente normal, digamos, que no es criminal, que no parece. Dentro de la ley. Dentro de la ley, claro. Con el mundo criminal. Está totalmente entrelazado. Entonces es complicado porque vos en esa intersección tenés que meterte y es un problemón para todo el mundo, es un problema. Y después tenés el otro problema, que yo siempre lo menciono cuando se habla de seguridad, porque es verdad que el crimen organizado, el narcotráfico te lleva un poco, se lleva un poco la marca. Después está el crimen, los problemas del delito común, claro, ¿no? Que hablamos en general en los periodos electorales, ¿no? Argentina, ya desde hace un tiempo, se convirtió, el delito común es otro tipo de delito, ¿no? A que a veces está vinculado al crimen organizado, ¿no? Pero funcionalmente, pero el delito común es un delito, el robo, el hurto, el delito contra la propiedad de las personas, común, ordinario. Argentina ya hace unos cuantos años ya, más de 2 décadas, que se convirtió en una sociedad que antes no era, o sea, se convirtió en una sociedad, especialmente en las zonas urbanas, en sus zonas urbanas y suburbanas, en una sociedad con altas tasas delictivas en relación a lo que históricamente tuvimos. Ajá. ¿No? Entonces, ¿con qué se relaciona particularmente? Yo creo que ahí tenés, el funcionamiento de la economía, los niveles de desigualdad, ¿viste? El delito ordinario funciona. El delito es un hecho social, ¿viste? A la derecha no le gusta, ¿viste? Dicen, el delito como hecho social, eso de politólogo, sociólogo. Claro. El delito es un hecho social como cualquier otro. Se da en el marco. Es un emergente de algo, ¿viste? Si se están robando autos para desarmarlo, es porque la sociedad está comprando ¿viste? Los repuestos del auto porque no tiene plata y va al mercado negro, ¿viste? Entonces tenés un despiole fenomenal de robo de auto, como ocurrió tantas veces en Argentina. Eso te lo doy como ejemplo. Piratería del asfalto y la comida. La piratería del asfalto en la provincia de Buenos Aires o en los grandes centros urbanos y suburbanos tiene que ver con que te roban comida para revenderla más barata en la boca de expendio. ¿Para quién? Para que la compre la gente. Ay, Germán, ustedes los garantistas, la verdad es que apañan tanto a los delincuentes negros de mierda. El problema de este país, gente que hay que darle, ¿viste? Claro, entonces, si vos no entendés eso, no entendés cuál es el problema. Entonces, ¿cuál es el asunto? La política nuestra, en general, ¿qué ha hecho? Ha intentado manejar esta situación. El delito es un emergente. La policía que opera sobre el emergente. La policía es un instrumento del Estado que te previene y con suerte previene y eventualmente conjura, reprime un hecho delictivo. Claro, y son trabajadores, ¿no? También además, mal pagos. Además, mal pago y bastante maltratados. Pero lo que hace es atender ese emergente que es el delito. Las condiciones que generan ese delito, la policía no se encarga de eso. No, claro, eso no, económica, social, educativa, eso, hay otra mirada. Otras agencias se tienen que ocupar de eso, no la policía.
la mirada de la política nuestra, y esto es una mirada crítica a lo que yo digo, ¿no? Porque es una mirada que ha atravesado con sus más y con sus menos todo el establecimiento político argentino. Recarga todo el peso en la policía. ¿Por qué? Porque es lo más fácil también. Es lo menos complejo, es lo que está, es lo más mostrable comunicacionalmente. Sí. ¿Viste? Tres patrulleros. Tres patrulleros, Claro, inflación, más policía. Yo entiendo la lógica de la política, no soy tonto en ese sentido. Entiendo, aparte en los periodos electorales, se dieron cuenta que en los periodos electorales aparece todo, después se va y desaparece. No es que desaparecen los problemas, están, digo, pero salen de los medios. Aparecen en los medios cuando hay elecciones y se planchan cuando no hay. Queremos gendarmería cuando están las elecciones y después. ¿Y no te parece que desde las fuerzas, ¿no?, del campo nacional y popular a veces nuestro relato preelectoral se parece más a la derecha que a lo que el proyecto que. Sí, es totalmente, es igual. Es igual. Es igual. El cárcel-bala, que es la expresión máxima. Extrema, claro. Extrema, Sí, pero sí. después hay una cuestión. La inflación ¿no? policial, le digo yo. Nosotros, Inflación claro, policial, ¿cómo echamos sería? mano a la inflación policial. ¿Cuál es la solución? Más policía, más patrullero, más cámara, más. Que está bien, vos tenés que tener una estructura policial armada, profesional, claro. Está Acompaña bueno. la inflación, la integración del delito como problema. Pero no te resuelve el asunto. Pero la política se tiene que dar cuenta en algún momento de esto. Porque aparte tenemos mucho. Siempre ponen de ejemplo a la policía de la provincia de Buenos Aires porque es muy numerosa. Yo creo que se fueron de mambo históricamente y terminaron armando una policía de casi 100.000 hombres. Gigantesca la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero el resto de las policías también son de bastante magnitud en su tamaño. El resto de las policías provinciales, bastante más chicas, ¿no? Porque el resto de la provincia son también más pequeñas. La Policía de Buenos Aires es la Fuerza Armada, además bien, Sí. relativamente Pertrechada. mejor Pertrechada, pertrechada. Es la Fuerza Armada más grande del país e incluso es de conjunto, o sea, es más grande que el conjunto de nuestras Fuerzas Armadas. Total, sí. Tienen más. Sí, las Fuerzas El Armadas en su ejército, conjunto deben tener 80.000 hombres. Sí, 80 y moneda, nada, no. Estos son 100.000. Y no te digo la ciudad de Buenos Aires, que no es la cantidad, Claro, en la pero proporcionalidad. acá tenés Son los- 800 ¿Viste? A mí me hacen policías. acordar a los Minions. ¿Cuántos tenemos? 800 policías cada 100.000 habitantes. Los Minions. Son los Minions azules. 800 policías cada 100.000 habitantes. Es una locura. No, es una- claro. Es una Es, locura. que Naciones Unidas te dice, ¿vieron? Naciones Unidas emite índice, dice, bueno, lo que sería más conveniente para todo el mundo, ¿viste? Es un problema. Para todo el mundo, bueno, el criterio es 300 policías, 350 policías cada 100.000 habitantes. Eso es el criterio, después cada país tiene su realidad, ¿no? Pero no es 800. O sea, 30.000 policías para un territorio. Claro, Vos aparte que que- es pequeño. ¿Ustedes vienen de provincias? Vos Sí. sí. Se hurga. Sí. 200 kilómetros cuadrados tiene la ciudad de Buenos Aires. No, 200 Sí, kilómetros cuadrados, podés poner 30.000 un policía policías. por cuadra. Claro, es una barbaridad. En realidad, acá no debería pasar nada. Pasan cosas igual. ¿No? No debería pasar nada. Pasan más cosas en Pasan más términos cosas. que en provincia de Buenos Aires tendremos. Claro. Uno te que digo, nos lee sabe que el crimen, una variable del crimen organizado que siempre la policía está ahí, claro, digamos. es mucho, ¿viste? O en Son activo o mucho. en pasivo. Es mucho, y digamos. aparte muchos recursos, mucha tecnología. Yo te digo, la policía de la Ciudad de Buenos Aires es una de las policías. Mira, con relación al resto de las policías de Argentina, está muy bien equipada tecnológicamente, está muy bien equipada materialmente. Realmente es una policía bien puesta. Yo creo que, bueno, funciona de una manera que no es la adecuada. La hacen funcionar de una manera que no es la adecuada. ¿No? Pero ¿qué quiero decir con esto? Vos fíjense, digo, nosotros casi duplicamos la cantidad de policías desde los 90 para acá. Cuando el problema del delito se convirtió en un problema, el delito común se convirtió en un problema político, que hasta a partir de los años 90, casualmente, y no dejó de serlo, porque hay otro tema. ¿Vieron? Se plantea muchas veces para defender las gestiones, y está bien que así sea, la baja de los homicidios, el homicidio doloso, que es el indicador de la violencia, el típico indicador de violencia a nivel mundial es cuántos homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, la tasa. Nosotros tenemos una tasa baja, lo que indica un nivel de violencia relativamente bajo en nuestro país. Nosotros tuvimos una tasa relativamente alta a principios de los 2000. Y bueno, claro. Entre fines de los 90 se subió Argentina tenía una tasa del orden de los 4%, a principios de los 90 y se fue a casi 10 a principios de los 2000. Bueno,
Una conexión directa y no hay que ser sociólogo ni Claro, no nada hay que ser para sociólogo. darse Vos cuenta es de... evidente. Es evidente. Es evidente. La violencia vinculada a cuestiones de Claro, la la desigualdad. desintegración del tejido social, la social, desigualdad. totalmente. Eso empezó a bajar después. Con idas y vueltas fue bajando y hoy volvió a los estándares más o menos históricos de Argentina en el orden del 4 Sí. cada 100.000 habitantes. Ahora, el tema son los otros delitos. Claro. No los delitos comunes, lo que yo digo, el delito común, el robo, el hurto, eso no bajó mucho. Eso se mantuvo, eso subió en los 90 y nos convertimos definitivamente en una sociedad con niveles, con tasas delictivas para este tipo de delitos que tienen menos propaganda, digamos, relativamente alta, para lo que la historia argentina Claro. tuvo, ¿no? Entonces, es un problema. Digo, se convirtió el delito común en un problema político que se agudiza en periodos electorales y se agudiza ante hechos de conmoción. Y efectivamente, digo, en general, nosotros, desde el campo nacional, hemos respondido más o menos, de manera convencional. ¿Cómo responde la derecha? Poniendo policía, Claro. teniendo un discurso de acción policial, que vuelvo a repetir, yo lo De mano dura, ¿no? de mano dura, de presencia. Sacarle la mano dura, decir, bueno, pero tenemos policía, tenemos cámara, tenemos patrullero, Claro. compramos esto, compramos... Está bien eso, digo, tenés que mostrar activismo en la gestión, mostrarlo, decirlo. Digo, pero el problema del delito lo tenés que abordar también desde otra perspectiva. La raíz no está ahí. No está ahí, tenés que verlo. Primero, no está ahí. Segundo, la policía no te lo va a resolver. Entonces, siempre va a estar presente. Si lo abordas de esa manera, siempre va a estar presente y nunca lo vas a poder contener demasiado. Siempre se te va a escapar por todos lados. Claro. La policía no te garantiza eso. Y tenés que abordarlo más seriamente. Claro. Tenés que armar esquemas de prevención social del delito, de contención. Bueno, un poco nosotros siempre traemos acá el discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando ella vuelve a hablar en público después de su intento de magnicidio. Y ella dice dos cosas, ¿no?, centrales. No hay conducción civil de las fuerzas de seguridad. Y para hablar de seguridad hay que volver a que la vida esté ordenada alrededor del trabajo y que las familias puedan, con su trabajo, volverse a sentar a la mesa a comer con sus hijos, ¿no? Como una síntesis. Creo que es esa la síntesis, ¿no? De cuál es para nosotros, ¿no?, nuestro proyecto nacional y popular, el concepto de seguridad en sentido amplio, ¿no? De seguridad integral, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, con la seguridad, la no violencia en todos sus términos. Bueno, pero acá tenemos un problema también que empieza a ser ¿no? Un poco, iba mi pregunta acá. ¿Qué pensás? La DEA, la nombraste, ¿no? Bueno, ahora estamos medio en un protectorado. Sí. Entran tropas norteamericanas, hacen lo que quieren, es como el patio de su casa, ¿no? Sí, entonces ponemos gente, ¿no? En las fronteras, en la triple frontera, Bullrich, ¿no? Con todo su show, a poner militares y fuerzas de seguridad conjuntas. La droga pasa igual. Milei habilita puertos privados en Entre Ríos, que ya dijo, ¿no? Pone la licitación, el bragado todo en manos privadas, que ya se ha demostrado que eso favorece los canales del narco. ¿Cuál es el rol? Digo, tenemos a nuestro ministro de Economía en Estados Unidos, ahora negociando vaya a saber qué. No sabemos. No sabemos ya qué más están entregando, ¿no? Porque se va a quedar como hasta el 16, aparte, hasta que nuestro presidente viaja a la Casa Blanca. En ese sentido, y en esto que al principio decía Germán, se nos está terminando el tiempo, charlaríamos horas, pero hay una estrategia regional, ¿no? Un poco acá lo venimos charlando desde Nodal, se ve un patrón, ¿no? De un injerencismo sobre la región que viene de la mano de la DEA, que viene de la mano, ¿no?, de la lucha contra las drogas, pero en realidad, ¿no?, la caotización de los territorios, entonces eso justifica mayor mano dura, ¿no? ¿Cómo se enfrenta eso en términos regionales? Vos traías un modelo en Argentina, digo, tenemos estos patrones en el resto de América Latina y vemos países que vienen del futuro también, ¿no? De decir, bueno, hay países donde este plan ya avanzó. Bueno, ¿qué hacemos en Argentina? ¿Qué miramos y qué cosas tienen que estar en agenda en términos urgentes para repensar, ¿no?, una reconstrucción de la patria en esta en la que estamos, ¿no? Mirá,
nosotros tenemos que tener una mirada definida respecto a estos problemas, y no la tenemos. Argentina, la República Argentina, Sudamérica, hubo un ejemplo, acotado a los temas más estratégicos y de defensa, que fue el Consejo de Defensa Suramericano en el marco de UNASUR. Yo siempre rescato UNASUR, que nunca volvió a respirar, ¿no? Y el Consejo tampoco, pero eso era una iniciativa regional sudamericana, la UNASUR, política, y el Consejo de Defensa Suramericano era una iniciativa que pensaba la defensa y las cuestiones estratégicas desde la perspectiva sudamericana, ¿no? No sé si contra otra, pero sí generada desde acá, viendo los intereses, construida a partir de los intereses nacionales de los estados sudamericanos. Pues si vos no tenés eso, no tenés manera de parar nada que venga de afuera. Y los estados desarrollados, Estados Unidos predominantemente, porque Estados Unidos es la potencia, entre comillas, dominante o con presencia predominante en la región sudamericana, latinoamericana en general, sudamericana también, quizás en menor medida, pero en toda América Latina, histórica, ¿no? Ahora están apareciendo otros en el patio trasero. Claro. Y lo que yo quiero señalar ahí es que estamos con un horizonte en donde nuestra región se está convirtiendo en una zona más pugnante que lo que históricamente fue. Nuestra región fue una zona relativamente pacífica en términos estratégicos a nivel global. Tuvimos nuestro problema interno, que es otra cuestión eso, y los problemas internos de los estados, la violencia interna, eso. Pero en términos estratégicos la región fue siempre un área de paz, vis a vis otras zonas conflictivas, mucho violentísimas. Y eso está despuntando que va cambiando, ¿no? Por un montón de razones. De repente la región se ha convertido en proveedora de determinados recursos que el mercado está demandando, claro, que las potencias centrales están demandando, ¿no? Que las corporaciones de las potencias centrales, o no sé si tienen bandera las corporaciones, pero sí, están demandando. Entonces Sudamérica está empezando a ocupar una posición como proveedora de recursos naturales, de vías logísticas, de posiciones logísticas y estratégicas. Entonces las grandes potencias están empezando a mirar, no ya solo Estados Unidos, ¿no? China, fundamentalmente, que es la potencia, en el orden global hay una competencia que hace 15 años no existía, hoy la tenemos, y eso va a repercutir acá. Claro. Esa competencia va a repercutir acá, con el agravante de que somos una región que ahora, de repente, importamos un poquitito más. De repente, vos ves los documentos que producen los estados desarrollados, Estados Unidos, los países europeos, también China, y hoy el Atlántico Sur, el pasaje Drake, o el Magallanes, que no se lo mencionaba, no existía. Lo veías en la escuela primaria, no escuchaste nunca más hablar del Estrecho El Comando Magallanes. Sur, de repente el Comando Sur no es de ahora, hace unos 5 o 6 años atrás, empezó a aparecer, porque lo bueno que tienen ellos es que te publican las cosas. Entonces empezó a aparecer áreas estratégicas, qué sé yo, la Antártida, de repente. Claro, el escenario anterior era el Atlántico Norte, la línea de confrontación pasaba por Medio Oriente y el Atlántico, y de repente esto está empezando a emerger, de a poquito. Entonces nos estamos convirtiendo en una región más pugnante, ¿no? Si no tenemos desde Argentina, desde la región, que ahora lo veo difícil, porque rescato UNASUR porque no volvió a recuperar. Fue la mejor experiencia. Sí, fue la mejor experiencia. Por nada no se recuperó. No se recuperó, yo creo que no se recuperó por eso, porque hay una intención realmente fuerte de que no se recupere, porque lo que era una iniciativa con una clara y neta identidad sudamericana, ¿no? Y eso es un problema para todo el mundo que está fuera de Sudamérica y tiene intereses injerencistas acá. Entonces yo te diría esto, tenemos que construir una mirada nacional sobre todos estos problemas, ¿no? Que no quiere decir ir a pelearse contra todo el mundo, quiere decir construir una mirada más allá de los intereses, porque además las grandes potencias y las medianas que están empezando a circular por la zona, tienen sus intereses. Vos me señalaste la DEA. Yo mencionaste un librito que escribí, en ese libro. Que tenés el capítulo de la DEA. El capítulo de la DEA lo escribí yo. Que me dediqué, porque no se trabaja la DEA en Argentina, académicamente no había. Bueno, me
tuvo que ir afuera a conseguir publicaciones afuera. La DEA es el ejemplo, el narcotráfico es el ejemplo típico de esto. Estados Unidos es un país que tiene un problema serio en materia de narcotráfico. Lo gestiona de una manera, ¿no? Que la manera norteamericana gestiona. Tiene una mirada global porque son un mercado global ellos. La droga que se consume en Estados Unidos viene de afuera. Entonces los tipos, la mirada del Estado norteamericano con relación al narcotráfico es global. Y disponen, porque tienen el poder para hacerlo, una respuesta global. Y la DEA es parte de esa respuesta, ¿no? Uno lo puede cuestionar, ¿no? Violenta la soberanía, ¿sí? Pero ellos son el mercado uno de los mercados más importantes, tienen una estrategia de control de drogas a nivel internacional, tienen agencias que operan transnacionalmente como la DEA. ¿Son un poco los comisarios de su propio negocio? Porque al ser una rama de la producción, ellos producen lo que consumen. Sí, yo te diría, la estrategia que tienen ellos se asienta en evitar las situaciones de violencia en la medida de lo posible. Esa es la estrategia de control del narcotráfico. Les va bastante mal. Podría irle mucho peor siendo uno de los estados donde más se consume. El principal mercado consume. Consume y le da armas a los civiles en la mano. Por eso, montones, podría irle mucho peor. La estrategia de ellos es de gestionar el tema lo administran. Lo administran, sí, gestión. La gestión, la regulación, dejan correr. La DEA es una organización de seguridad, es una organización muy particular, no existe en el mundo una agencia como esa, porque además se encarga de el control de una lista de sustancias controladas, que no son las drogas, no es la cocaína, son medicamentos controlados, ¿no? La DEA hace eso también. Fentanilo. Claro. Te controla las farmacias, la DEA. Hay toda una pata que se dedica a eso, que acá no es conocida. Y después tenés otra pata que es más policial, que es la que conocemos nosotros, que es la que investiga y está dedicada al control del al control, como dicen ellos. Porque aparte usan esas palabras. El control. No mienten, ¿no? Ni siquiera el combate. No, el control del narcotráfico. Entonces, es una agencia particular porque cuando vos ves cómo funciona, te encontrás que es una institución policial, en su faceta policial quiero decir, que esencialmente es un órgano de reunión de información. La DEA es una gran estructura de reunión de información, una gran estructura de inteligencia criminal. Los tipos lo que tienen fundamentalmente es un montón de información recabada a nivel global a través de sus socios y de sus propios medios, que les da un panorama general de cuál es la problemática a nivel global, de todo lo que se les viene a su mercado, y en función de eso operan. Con este sí, con este no, lo dejamos correr a aquel, nos concentramos en no te puedes enfrentar a todo. Bueno, esa es la estrategia, ¿no? Controlamos internamente, el otro problema. Ellos, hay cosas que es interesante verlas, ¿no? Cómo la trabajan. Los tipos los tienen muy cortitos a sus propios hombres. Es decir, un problema que ellos tienen es evitar la corrupción del sistema. Entonces son muy duros internamente. Es un problema que tenemos nosotros. Este aparato que regula y controla el narcotráfico, han tenido bastantes problemas, ¿no? Sí. Pero los tipos son muy duros en eso, evitan este paradigma del control, ¿no? De tener un conocimiento general de cómo funciona todo e ir seleccionando carteles y organizaciones, y ir operando. Supone tener una estructura muy controlada, una cultura estatal relativamente sólida y solvente. Bueno, ese es el problema que tenemos nosotros. Claro. Ese es un problema que tenemos nosotros. Tenemos que tener una estructura de seguridad policial, judicial. No corrompida, que no sea corrompible fácilmente. Bueno, pero bueno, claro, fue pero... Una última pregunta, y obviamente yo sé que va a ser una brutalidad en poco tiempo poder contestarla, pero si tuviéramos que poner 2 o 3 piñas para tratar de resolver el narcotráfico y sobre todo cómo esto explotó ahora en este último tiempo, que tiene un registro de la situación económica del país desde hace 10 años, digamos, pues la debacle tiene el 2016 y todo el ciclo de endeudamiento del Estado y de la sociedad misma también, ¿no? Pero
Si tuviéramos que poner 2 o 3 piñas contra el narco, ¿qué de verdad tendríamos que hacer? Tenemos que armar una estrategia de investigación del crimen organizado y del narcotráfico que vaya contra las organizaciones. Punto 1. No hay eso. Tiene que ir con nuestras organizaciones. Si no, no hay piña que valga. No existe. O sea, todo lo otro. Estás a las trompadas ciego. Es todo es periférico, es todo el plebeyaje, ¿no? Que no es el fondo de la cuestión. Entonces, si el país no tiene una estrategia de investigación criminal que esté orientada a determinar y a neutralizar el funcionamiento de las organizaciones criminales, en el fondo, sustancialmente, digo, no puede perder ninguna piña. Todo es sobrevolar o surfear la ola rápidamente. Segundo, conformar una estructura estatal abocada a la investigación del crimen organizado, que no tenemos en Argentina. Un sistema, ¿no es cierto? Un sistema, porque aparte no es solamente la policía, porque la policía es lo que está más a mano y lo más visible, ¿no? Pero, claro, es el brazo de maniobra. Claro, pero después tenés un sistema de gestión del crimen organizado que tiene que incluir a la policía, tiene que incluir a los servicios penitenciarios, a los jueces, tiene que incluir de alguna manera, lo tenés que meter adentro, digo, porque es un poder independiente, está todo lo que quiera, separado, ¿no? Pero funcionalmente utiliza a la policía para desarrollar sus tareas, la policía es auxiliar de este sistema, entonces tenés que pensar, hay que tener una mirada sistémica de todo esto, si no, no vamos a ningún lado. Entonces yo te diría, y tener una estrategia, la tercera, tener una estrategia nacional en materia de narcotráfico que ponga un poco blanco sobre negro, digo, cuál es el problema que tenemos, ¿no? Claro. Porque si no, tampoco, si no el problema es, vuelvo a repetir, aparte estigmatizás, bueno, las barriadas pobres de Rosario, claro, las barriadas pobres del Gran Buenos Aires, les encanta, la matanza, como si fuera, la matanza, bueno, con urbano, con urbano. Sí, bueno, está bien, va por ese lado, en 5 años seguimos hablando del mismo tema, igual, no claro, cambia nada. Sí, y con las consecuencias que eso trae para justamente esa población indicada como la responsable. Total, o lo que hay que eliminar. Letal, ¿no? Letal. Sí, ahí veíamos un estudio de Centro para la Integración Sociourbana, que es también el informe es de Techo, ¿no? Un Techo para mi país. Uno de los datos, que en los barrios populares hay una esperanza de vida de 11 años menos. Es tremendo. O sea, si no estamos mirando ese problema estructural en el que coincidimos y no hay voluntad política para ir sobre los principales y los graves problemas que tenemos en el sistema democrático, que ya, este gobierno, podemos, escandalizarnos porque lo vemos en el Movistar Arena, a nuestro presidente, pero vienen, ¿no?, a terminar de destruir una institucionalidad democrática y a desalojarnos, ¿no?, de esa institucionalidad. Porque hay mecanismos que no destruyen, hay mecanismos del Estado que usan, ¿no?, para seguir fortaleciendo este entramado que tiene que ver con un accionar mafioso. Yo creo que no existe otra palabra. Cuando decimos accionar mafioso nos aparecen algunos personajes como Mauricio Macri, ahora el Colorado Santilli, que no sabemos si encabeza él, la Karen o qué. Parece que no. Parece que no. El Tanito Cabrón no lo quiere. No lo quiere el Tanito Cabrón, le decimos a Mauricio Macri. Vicentín, hemos visto puertos de Vicentín con cargamentos de cocaína. Bueno, si no hay voluntad política para ir sobre un entramado que tiene que ver con señores de cuello blanco, que aparecen en la legalidad vestidos de políticos, vestidos de jueces, de fiscales, de policía, bueno, vamos a estar en un problema. Y de servicios de inteligencia. Otro tema para hablar. Podemos seguir hablando un montón. Sí. Volver a Nodal se prende y nos metemos con está bien. La cuestión de la inteligencia. Está cerca, además. La ventaja con Germán es que está cerca. Sí, tengo este trabajo a la vuelta. Sos del Montenegro bueno. El Montenegro de seguridad bueno. Bueno, está Guillermo. Que está Guillermo. El primo. El primo malvado. Bueno, un placer. Sí, realmente la conversación. Obviamente nos quedamos con un montón de preguntas y cosas pero volveremos a invitarte seguramente, Germán. Bueno, les agradezco, realmente muy cómodo me hicieron sentir y muy interesante el intercambio, ¿no? Porque aparte es esto, es intercambiar un poco y tener un poco de mirada
reflexiva y crítica sobre todo esto demás, que creo que es lo que nos hace falta. Sí, ¿no? A nosotros, ¿no? Sí, No estoy hablando No, ni de la son sociedad, ellos. ellos son ellos, la sociedad, bueno, pero digo, tenemos que pensarlo, a los que nos gusta la política y las cuestiones sociales, tenemos que pensarlo desde esa perspectiva, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. No, por a favor. vos. Y sí, ¿Podemos? vamos, sí, claro, Sí, porque claro. nos queda el balcón. Tenemos Hablando una de sección. justicia independiente, ¿no? Ponete los auriculares. Bien. Sí, el balcón de Cristina, ¿no? Es el aporte de Nodal Diario a entender por qué a la justicia independiente de este país la mete presa a ella y no a los narcotraficantes. Traemos siempre algo que ella dijo en relación al tema que trabajamos, o bueno, lo último que ha dicho, o alguna medida de gobierno que ha hecho con respecto. Así que si quieren ponemos la cortina y... ¿Ahora sí? Bueno, hola. Hola, hola. Muy buen día. ¿Cómo andas, querida? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué clase de día es hoy? ¿Qué clase de día es hoy? Claro que sí. No se imaginan las ganas que tenía de volver a verlos. Ahora sí, el pluriempleo. Bueno, El la despedimos a Sol. ¿Qué tenemos para ver hoy? Hoy tenemos para ver un tuit de los últimos que ha hecho Cristina. Hemos trabajado acá, Germán, te contamos, porque este tema lo venimos trabajando hace varios días. Bueno, ella al lado de Xiomara Castro, cuando Xiomara asumió, Cachi, ¿no es cierto? Sí, cuando asumió Xiomara. Obviamente hablando del problema del narcotráfico y bueno, y esto, ¿no? Esto mismo en línea de lo estructural que hay que abordar en relación a eso. Ella era vicepresidenta en ese momento. Hoy traemos un tuit de la situación actual, porque fue cuando se desató lo que pasó con José Luis Espert. Bien. ¿No? Y bueno, y sus vínculos con Fred Machado, que 5 años después la justicia se acuerda y lo extradita a los Estados Unidos. Ahí no sé si lo tenemos, producción, al tuit de Cristina. Habla en relación a todo esto que nos contabas vos también, Germán, esto de, bueno, el entramado de toda esta legalidad que tenemos de ley de entidades financieras que no pudimos desarmar, de no los pocos mecanismos que teníamos, como bien decías, de control de flujo de capital desarmados, ¿no? Totalmente. Para que estos negocios ilegales, pero muy rentables, ¿no? Entren y se desarrollen ya entraron, se desarrollan en nuestro país. Así que bueno, ahí está. Tweet del 1 de octubre, Hace primero de poco. mes, sí, 1 de octubre a las 11:07 de la mañana, 1.4 millones de visualizaciones. Ay, Milei, me parece que se avivaron que después del domingo 26 de Valois, ayer el contado con liqui se fue a más de 1.500 pesos y el riesgo país a más de 1.200. Que el JP Morgan dejó de contarlo al riesgo país ahora. Y para colmo, mandaste al Banco Central a aclarar, no aclares que oscurece, que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo desde hace más de un año. Dale. Milei, en MAP, nada marcha de acuerdo al plan. No dolarizaste, no quemaste el Banco Central, al contrario, libertario lo utilizas todos los días para intervenir en el precio del dólar. Tu competencia de moneda fracasó, hay más dólares en el colchón que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos, sin Milei, la recesión avanza y los dólares se siguen yendo. Principio de revelación, no eras experto en crecimiento económico, Milei menos todavía sin dinero y mejor ni te cuento sin dólares. Y acá, por supuesto, el famoso postdata. Y lo del profe Espert, ¿qué me contás, Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, al que gritaba cárcel o bala, asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales, gritan en la tele y arreglan por abajo. Así es. Estamos hablando de... Picanteando, Cristina, ¿no? Me encanta, Cristina, porque bueno, arma, ¿no? El mapa de Sí, de la plan. situación económica. Totalmente. Esto es un emergente, esa situación económica. Y yo lo vi, se movió bastante. Es la agenda neoliberal y liberal histórica. Claro. Esto. Es un déjà vu, es un loop
Que- Es un loop. Rompamos la vuelve. rueda. El Sí. ciclo infernal, nos decía Raúl de la Torre, el economista de la economía argentina. Otra vez. ¿no? Otra vez, quizás un poquito más acelerado, ¿no? Pero estamos de vuelta al borde, con una economía altamente endeudada, desindustrializada, desregulada. Digo, pero esto es la agenda liberal histórica, ¿no? Desde, bueno, no nos vamos a ir en la historia. Pero Sí. desde que nos Pero esto, independizamos hasta acá. Rivadavia es el fundante. Sí, contemporáneamente, desde el 55 para acá se Sí, nota. sin lugar a dudas. Sí. Es así. Es así, sí. Bueno, yo creo que hay que romperle el círculo si no, estamos mal. Ujú. Yo creo que también ahí, si me permite un breve comentario, No, por favor, al contrario. yo creo que este gobierno vino a intentar liquidar expresamente, porque Milei lo decía, no es ningún misterio, los últimos resortes que tiene la política para contener este tipo de situación. Ese yo creo que va a ser uno de los graves problemas que vamos a tener que enfrentar el día que este gobierno se vaya y el día que eventualmente alguien del campo nacional y popular llegue al poder nuevamente. Porque tenemos que tener una herramienta de acción sobre todo esto, ¿no? Y no por nada han ido contra esa herramienta que es el Estado, en un sentido amplio, ¿no? Pero muy concreto, entonces destruyendo capacidades. Entonces uno observa a lo largo de todos estos años las sucesivas intentonas, sucesivas oleadas liberales, que son todas iguales. La diferencia es la aceleración en todo caso, y la violencia, la dictadura, y cada vez más rasquetean y neutralizan las capacidades del Estado para desarrollar políticas que cuiden a la gente, que incluyan, ¿no? Que permitan tener un desempeño más soberano. Yo creo que van por eso. Eso es, me parece, el fondo de esta acción. Sí. Bueno, que esperemos que... Sí. Y al menos la racionalidad y lo que uno ve, no solo la racionalidad, sino que además la acción cotidiana, el hecho, la sucesión de hechos cotidianos van hacia ese lugar. De reventar las capacidades en todos los planos, digamos, ¿no? Y en estos son los más sensibles, digo, después... Por supuesto que la sociedad es un Y después reflejo queda de un eso. doble trabajo, que es reconstruir esa capacidad destruida y definir cursos de acción que intenten revertir los resultados que tuvieron y darle un horizonte más independiente, más soberano, más inclusivo a nuestra sociedad. Pero bueno, eso es el desafío que tenemos nuevamente. Totalmente. No, espectacular. Bueno, Gracias, Germán. Bueno, Te vamos a molestar gracias. breve. De verdad. Gracias a ustedes. Y bueno, cerramos. nos saludaba al principio Sergio Rossi, que le mandamos un Sergio, abrazo, y nos sí. decía que van a tener una entrevista impecable con el Montenegro bueno. Con el Montenegro bueno. Así que le agradecemos. Obviamente sí. fue una entrevista impecable, te agradecemos Bueno, muchísimo, gracias. Germán. Gracias Te a vamos a ustedes. volver a invitar porque creemos que son temas que hay que hablar de fondo, más allá de esta agenda mediática, ¿no? Y del pelado Esperdi, del Colorado Santilli, digo, y esta cosa más, Exacto, ¿no? Más pochoclera. Lo que hay de fondo es un problema muy grave que no puede esperar porque se está llevando la vida, además, de los pibes, que ahora encima quieren bajar la edad de imputabilidad, de las pibas, como pasó con Lara Morena y Brenda. Entonces hay algo ahí que tenemos que poder desentrañar, aceptar que hay algunas cosas que no se hicieron bien, algunas cosas que no hubo voluntad política para avanzar, o ¿no? de amplios sectores de nuestro campo nacional y popular. Así que creo que esa conversación es la urgente. Te agradecemos por el diálogo también sincero, digo, en esto de poder pensar, ¿no? Sí. Hacia adelante también, cómo encaramos este problema estructural que hoy está ya explotó, diría también Rulo de la Torre, pero ahora viene un proceso donde hay que intentar que las consecuencias no las pague todo el pueblo trabajador argentino, porque es lo que van a volver a hacer, ¿no? en este país. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Nos vemos La mañana. comunidad también, que nos Sí. acompañó todo este Gracias tiempo. a la comunidad. Y bueno, suscríbanse a este canal, suscríbanse a Nodal, síganos en las redes sociales. Germán, ¿estás en redes sociales? Sí. Sí, tengo. En Twitter. No soy muy Bueno, activo, síganlo, pero ¿no? sí. Sí, De léanlo vez en porque cuando. se consiguen los libros, los materiales, los Le voy a artículos de traer. Germán. Así Le voy a que, traer el último libro. Sí, Así que- claro. Tendría que haberlo traído. nada, un abrazo y nos vemos mañana. ¿Sí? Chao, chao.